Stephen King es para un gran número de personas un sinónimo del terror. Todos tenemos esta clase de miedos y terrores, y él ha sido capaz de llegar al fondo de nosotros mismos y de tratarlos como nadie había hecho antes. Lo que hizo que Steve fuese alguien diferente es que él no solo aspiraba a ser escritor, sino que fue adelante con ello. Es un chico normal. Le gustan los vaqueros, le gusta su Harley y su todoterreno. El accidente fue más grave de lo que la prensa se pensaba. Todos sus libros, desde que escribió Carrie, han estado continuamente reeditándose, lo que es un tremendo logro para cualquier escritor. Biografía: Stephen King. La película La Milla Verde se basa en una historia publicada por entregas y cuyo autor es Stephen King. Aunque parezca increíble, se trata de la película 48ª que produce Hollywood a partir de sus novelas. La mayoría de la gente sabe, gracias al cine, que Stephen King es quien escribió algunos clásicos del terror como El Resplandor y Carrie, pero también fue quien inspiró algunas películas ganadoras de los Oscar, como Misery, u otras tan aclamadas por la crítica como Cadena Perpetua, Cuenta conmigo y Dolores Claiborne. King es tan prolífico que es el escritor más leído y de mayor éxito de este siglo. La literatura lo ha hecho rico y poderoso, todo lo contrario de lo que había sido su vida hasta entonces. A finales de 1940, Maine era un estado pobre, rural y de población dispersa. A la mayoría de la gente le costaba mucho ganarse la vida. Entre ellos estaba Donald Edwin King. Tras prestar servicio en la Marina Mercante durante la Segunda Guerra Mundial, encontró trabajo en Maine vendiendo aspiradoras a domicilio. En 1947, Donald y su mujer Ruth Pillsbury King vivían en Portland con su hijo adoptado David, de 2 años. Unos años antes, los médicos le habían dicho a Ruth que no podría tener hijos. Pero aquel año quedaría demostrado que estaban equivocados. Ante su sorpresa, Ruth descubrió que estaba embarazada. El 21 de septiembre dio a luz en el Hospital General de Maine a un niño saludable, el segundo y único hijo natural de los King, Stephen Edwin King. Los King recibieron con agrado la noticia y retomaron sus vidas. Al igual que la mayor parte de las familias por entonces, Ruth era el ama de casa, la responsable de atender a los niños, y Donald era el que ganaba el pan. Hasta 1950, cuando Donald hizo algo que cambiaría la vida de la familia para siempre. Le dijo: Ruth, voy a por un paquete de cigarrillos, y aquella fue la última vez que lo vio. Ruth se quedó sola con un niño de 2 años, Stephen, y otro de 4, David. Los 9 años siguientes los pasaron viajando por el país desde la costa este hasta el medio oeste y de vuelta otra vez. A veces se quedaban con la familia de Ruth, a veces con la de Donald. Ruth esperaba que su marido volviese. Lo que más recuerdo de mi madre es que siempre estaba trabajando y aquello influyó de manera determinante en nuestras vidas. No creo que a nadie se le haya ocurrido decir que Stephen y yo somos vagos. La otra cosa que creo que hemos heredado de ella es la perseverancia. A menudo trabajaba en 2 o 3 trabajos a la vez para poder mantener la economía y a su pequeña familia a flote. En ocasiones Ruth no podía ni pagar a una canguro para que cuidase de los niños mientras ella trabajaba. Por lo que sé, David le leía algo a Stephen, y luego Stephen le leía a él. Así cuidaban el uno del otro. Luego ella llegaba a casa y les hacía preguntas para asegurarse de que habían estado leyendo. Por entonces tendrían 4, 5 o 6 años. Eran muy pequeños. Stephen y David se nutrían de una clase especial de libros, sobre todo relatos de misterio y algunos de los primeros cómics de terror que se publicaron, como los cómics CC. Uno de los libros favoritos de Stephen era el clásico de terror Drácula. En 1958, Ruth regresó a Durham, en Maine, donde hizo un trato con su familia. Ella atendería a sus padres enfermos y a cambio su hermana Ethelyn le daría una casa donde vivir. Ruth recibía comida y ropa como pago y ocasionalmente trabajaba a tiempo parcial para ganarse un dinero extra. Los King eran excepcionalmente pobres incluso para la media de Durham. Su casa no tenía tuberías y en los fríos inviernos de Maine, Stephen y su hermano iban a la casa de su tía para darse un baño caliente. La manera que tenía Ruth King de sobrellevar los problemas con sentido del humor y el instinto de contadora de historias tendrían una influencia decisiva en Stephen. Trabajaba en Pineland con deficientes mentales. Para poder aguantar aquello, tenías que tener cierto sentido del humor ante cosas que realmente no hacían ninguna gracia. En 1959, David y Stephen añadieron a su amor por las palabras la confianza que habían aprendido de su madre. David descubrió con 13 años una antigua multicopiadora y empezó a escribir un boletín informativo local, el Dave's Rack, que vendía a 5 centavos.
Stephen contribuía con reseñas de los espectáculos de televisión y relatos cortos. Quizás eran los niños más pobres de la ciudad, pero no eran desconocidos. Dave lo quería hacer todo, y Stephen era el lector. Era un niño grandullón y patoso. Iba caminando con un libro en la mano, y temíamos que no llegase a su destino. Con 11 años, Stephen medía más de 1,80 m. Era torpe, falto de coordinación y muy miope. Pero sus compañeros de la escuela de primaria de Durham lo admiraban por la cantidad de cosas que había leído. Los 3 miembros de mi familia éramos grandes lectores. Recuerdo que cuando vivíamos en Durham y llegaba alguien a la hora de cenar, siempre nos encontraba a los 3 sentados en la mesa leyendo cada uno su libro de bolsillo. El mundo de Stephen King giraba en torno a los libros. En casa tenía las paredes de su dormitorio llenas de libros de bolsillo, y cuando conseguía algún dinero por hacerle algún trabajo a un vecino, se iba a Lisbon Falls para complacerse con su segundo pasatiempo favorito, ver películas de terror de serie B. Le encantaban las revistas y las películas de terror. Casi todas las películas que íbamos a ver eran películas de terror. Le encantaba sentir miedo. Creo que intentaba hacerle frente al miedo. Quería demostrar que no lo tenía. Cuando no podía ir al cine, iba a casa de sus amigos y se quedaba hasta tarde viendo películas mexicanas de terror y The Twilight Zone en la televisión, siempre diciendo que los monstruos, demonios y vampiros que les hacían gritar a sus amigos no le asustaban. Pensé que tenía que darle una lección a Steve por hacerse el valiente paseando junto a la iglesia. Así que vine a hurtadillas por este campo y entré en ella. Y entonces vi a Steve venir por la calle silbando a las 2 de la madrugada y salí de la iglesia gimiendo como un alma en pena. Steve se tiró al suelo y empezó a arrastrarse hasta que quedó sin respiración. Pensé que lo había matado. Le cogí y le zarandeé. Soy yo. Pero nunca me perdonó. Stephen tenía de hecho una larga lista de temores: arañas, espacios cerrados, sierras, funerales, el número 13, la oscuridad. Pero más que nada lo que temía era la delgada línea que separaba el bien del mal. On June 25, 1959, cuando tenía solo 11 años empezó a coleccionar historias sobre un asesino en serie real, Charlie Starkweather, que se fue con su novia a matar a todo el mundo que se les antojaba en Nebraska y Wyoming. Stephen tenía sus miedos escribiendo. En 1960 descubrió que su pasión por escribir quizás no era tan casual, pues cierto día encontró un baúl en el ático de su abuela y ante su sorpresa descubrió que su padre había aspirado a ser escritor, pero había recibido muchas negativas de distintas revistas. Las cartas sugerían que tenía gran talento y le pedían que enviase otras historias. Un día le pregunté a mi madre qué eran y por qué las guardaba. Se rió y dijo: Stephen, tu padre no era constante en nada, por eso huyó del matrimonio. Stephen empezó a enviar sus propias historias a las revistas y empezó su propia colección de cartas de rechazo. Pero a diferencia de su padre, no dejó de escribir. Estaba decidido a seguir adelante hasta que le publicasen algo. En otoño empezó a ir al Instituto Lisbon, donde además de destacar se ganó 3 días de expulsión por publicar una parodia del periódico del instituto titulada The Village Vomit. También aprendió a tocar la guitarra y formó un grupo. Pero a diferencia de la mayor parte de los adolescentes, tenía un trabajo a tiempo parcial excavando tumbas. Una vez excavé una con Steve. Era para el fiambre, como lo llamábamos. El hombre que murió era un tal señor Newell. No sé si Steve lo enterró o no, pero lo que sí hicimos fue excavar la tumba. Mi padre era el guarda de un pequeño cementerio, así fue como conseguimos el trabajo. Nos pagaron entre 27 y 54 euros, lo que para principios de los 60 era una tremenda cantidad de dinero. El trabajo le sirvió a Stephen para escribir un relato corto, Yo fui un ladrón de tumbas, un cuento sobre un huérfano que roba los cuerpos de las tumbas para un científico loco. En 1965 la Comics Review aceptó la historia y la publicó. No recibió ningún dinero, pero por fin le habían publicado.
Stephen fue un buen alumno en el instituto, gracias a lo cual obtuvo una beca para ir a la Universidad de Drew, un colegio metodista de Nueva Jersey. Su madre no podía permitirse los gastos, así que en 1966 Stephen siguió los pasos de su hermano y se fue a la Universidad de Maine en Orono. En el campus, Stephen no pasaba en absoluto inadvertido. Era un chico grande, mal vestido, de barba y pelo largo. Advertí su presencia en la clase muy pronto. Tenía mucho carisma y se hacía oír. Hablaba para todos y las cosas que decía eran muy inteligentes. Un tema en el que se hizo oír especialmente fue en el movimiento contra la guerra de Vietnam. Su protesta tomó la forma de una columna que escribía regularmente en el periódico del campus llamada El camión de la basura de King. Además de las 47 columnas, publicó también un cómic del oeste por entregas llamado Slade, y estuvo escribiendo varias novelas. Había muchos estudiantes allí que aspiraban a ser escritores, pero lo que hizo que Steve fuese diferente es que él no solo aspiraba a ser escritor, sino que fue adelante con ello. Recuerdo que en la época de la universidad acabó 5 novelas. Era un escritor muy prolífico. En 1966, su primer año de universidad, recibió su primer cheque, $35, de la revista Starling Mystery Stories por su relato The Glass Floor. Escribía constantemente, pero eso no le llegaba para vivir. Todavía era muy pobre. Para añadir algo a los $5 que le enviaba su madre a la semana, Stephen empezó a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad. Entre aquellos libros conoció a Tabitha Spruce, estudiante de historia y poeta en ciernes. Era el estudiante más pobre de la universidad de todos los que conocí. Por entonces calzaba chancletas de goma porque no podía comprarse zapatos. Tabitha era la tercera de 10 hijos de una familia obrera de Old Town en Bangor. Los dos compartían la pasión por los libros y la escritura. Nos enamoramos, tuvimos un hijo y luego nos casamos, por ese orden, como se hacía muy a menudo en los años 60. A su primera hija la llamaron Naomi. En enero de 1971, cuando Stephen obtuvo el título, se casaron. La familia se instaló en un tráiler en Hermon, Maine, en las afueras de Bangor. King esperaba obtener un trabajo como profesor, pero no tuvo suerte. En vez de eso, obtuvo un trabajo en una gasolinera por un sueldo miserable y trabajó también en una lavandería en Bangor por unos 80 euros a la hora. Tabitha iba a trabajar al Dunkin' Donuts por la noche. Había momentos cuando estaba trabajando en la lavandería New Franklin de Bangor en que me sentía deprimido, porque pensaba que lo único que había conseguido tras estudiar en la universidad era reproducir la vida de mi madre. El poco tiempo que le quedaba a Stephen después de pasarse el día trabajando y de hacer de padre lo pasaba en la máquina de escribir. Pensaba que aquel podía ser su pasaporte para salir de la pobreza. Finalmente, en otoño de 1971, consiguió un trabajo como profesor de inglés en la Academia Hamden. Tenía un sueldo de $4.600 al año, 5.000 euros, bastante decente, pero era también su pesadilla personal. Tenía suficiente dinero para ir tirando, pero era un escritor frustrado. Ni en sueños se había imaginado cómo le iba a cambiar la vida. A comienzos de 1972, Stephen King era un licenciado de 24 años que trabajaba dando clases de inglés y que luchaba para llegar a fin de mes. Estaba casado, tenía una hija de 3 años y su esposa Tabitha esperaba un nuevo bebé. Vivían en una caravana alquilada. Aquel periodo fue tan malo que los King llamaban periódicamente a la compañía telefónica para que les desconectasen del servicio porque no podían pagar las facturas. El segundo hijo de Stephen y Tabitha, Joseph, nació el 4 de junio de 1972. Aquel verano Stephen volvió a trabajar en una lavandería industrial para aumentar un poco el sueldo que ganaba como profesor. Durante el otoño se pasaba el día dando clases, luego volvía a casa, corregía los trabajos, preparaba más clases y ya entonces se iba al estudio de la caravana para escribir. Stephen pasaba al menos 2 horas cada noche sentado en aquel reducido espacio, manteniendo en equilibrio la máquina de escribir sobre un escritorio infantil que tenía en el regazo, escribiendo historias. Pronto encontró clientes para sus trabajos, revistas para hombres como Cavalier, Dude, Gent y Swank. Quería enviarle a mi madre algunas de las historias que me habían publicado, pero las tuve que fotocopiar en la biblioteca de la Universidad de Maine porque tenían muchos anuncios, como llame al 1-800 y ese tipo de cosas en los márgenes. Y yo no quería que viese aquello.
Stephen ganaba entonces unos $200 por historia, más o menos 215 euros. El dinero desaparecía tan pronto como entraba. A menudo llegaba justo para cubrir alguna necesidad de última hora. Para el alquiler de la caravana doble ancho, para medicamentos para los niños, si no era una cosa era la otra. Como ocurre siempre con los matrimonios jóvenes con niños, hay más necesidades que dinero. Stephen escribía historias tan rápido como podía, pero a medida que aumentaban sus responsabilidades financieras, le iba pareciendo que jamás rompería ese círculo de ganar solo lo suficiente para sobrevivir. Su frustración le llevó a veces al bar del pueblo, a la mesa de póker, donde pasaba la noche fumando cigarrillos y jugando con sus amigos. Pero aquello todavía originaba más estrés en casa. Creo que me enfadaba más por los $5 que se gastaba todas las semanas en tabaco que por ninguna otra cosa. Lo que me ponía furiosa era que se quemara literalmente el dinero. Los libros siempre habían sido el refugio de Stephen, que a menudo se encerraba en ellos. Pero ahora tenía que afrontar el hecho de que ni libros podía comprar. A veces discutíamos por qué se compraba un libro de tapa dura, porque esos libros eran muy caros para nuestro presupuesto. Justo cuando parecía que las cosas no podían estar peor, Steve descubrió que había hecho una amistad muy valiosa. Bill Thompson, un editor veterano de Doubleday, aceptó leer 3 de sus manuscritos, pero Steve no lograba convencerle de que se los publicase. Llevaba un tiempo sin saber de él, y alguien me dio un día por casualidad un calendario de música country. Se lo envié y le dije, ¿te has dado cuenta de que tu cumpleaños coincide con el de A.J. Carter de la familia Carter? La verdad es que aunque no sepa nada de ti, no quiero verte en la lista de Simon y Schusters. Stephen estaba trabajando en un relato corto que esperaba venderle a Cavalier, una revista para chicas, por unos cientos de dólares. Trataba de una tal Carietta White, la hija retrasada de un fanático religioso, una chica marginada por los jóvenes. Pero Steve pensó que no sabía lo suficiente sobre chicas adolescentes para describir aquel personaje, así que lo descartó. Lo echó a la papelera. Echó la primera parte a la papelera y cuando la estaba vaciando lo cogí y vi que era un bloque significativo de papeles. Así que me los leí. Stephen todavía pensaba que era un fracasado, pero ante la insistencia de Tabitha lo terminó y se lo envió a Bill. Era su novela Carrie. Y pensé que aquello realmente merecía la pena, que se podía hacer algo. Así que le dije, odio tener que decirte esto, pero podrías volverla a escribir. Vamos a ir adelante con ella, merece la pena arriesgarse. Stephen hizo los cambios, volvió a enviar el manuscrito y se entregó de nuevo a sus preocupaciones por pagar las facturas. Los King volvieron a pedirle a la compañía de teléfonos que les desconectase el suyo. Un día, cuando estaba en la sala de profesores, sonó una voz por el altavoz diciendo, «Señor King, ¿podría venir al despacho? Tiene una llamada de su mujer». Y salí disparado con el corazón a 1000 revoluciones golpeándome en el pecho, porque pensé que solo podían haber ocurrido 2 cosas. O bien le había pasado algo al bebé, o bien había vendido el libro. Había recibido un telegrama de Bill Thompson. Nos tuvo que enviar un telegrama porque no podía llamar, no teníamos teléfono. Y el telegrama decía, Carrie, oficialmente el libro de Doubleday. Todo el futuro por delante. Saludos, Bill Thompson. Y como postdata, $2.500, ¿está bien? Interrogante. $2.500 estaba estupendo. Aquello nos parecía una fortuna. Doubleday sacó Carrie a la venta en abril de 1974. Stephen y Tabitha se trasladaron a un apartamento en Bangor, Maine, e instalaron un teléfono. Stephen hasta coqueteó con la idea de dejar la enseñanza, pero no se hacía grandes ilusiones sobre el negocio de los libros. No creía que pudiese depender de él para vivir. Lo que no sabía es que el Departamento de Derechos Subsidiarios de Doubleday estaba hablando con New American Library, una editorial de libros de bolsillo. Esta editorial también encontró la historia de Carietta White muy atractiva. Creo que su primera oferta fueron $200 o $250.000 por los derechos para editar en rústica. Aquello nos dejó sorprendidos. Aunque Bob Bunker, el responsable de derechos subsidiarios de la empresa y un gran jugador de póker, dijo, la verdad es que esperábamos más. Le pregunté a Bill, ¿cuánto? Y me dijo, 6 cifras, $400.000. El teléfono estaba en la pared de la cocina. Me fallaron las piernas y me dejé caer apoyado contra la pared. Recuerdo que se me salió la camisa de los pantalones y que caí de culo contra el linóleo.
Por aquel entonces, la política de Doubleday era dividir el dinero de las ventas en Rústica a partes iguales con el autor. Stephen ganaría $200.000, unos 215.000 euros, suficiente para dejar la enseñanza y dedicar todo el tiempo a escribir. Pero una de las personas que más le importó a Stephen nunca pudo disfrutar de su éxito. Su madre había visto el manuscrito de Carrie y sabía que Doubleday lo iba a publicar, pero nunca vio el libro. En diciembre de 1973, tras una dolorosa batalla contra el cáncer de pulmón, Ruth King murió. Tenía 59 años. Por fin había conseguido algo importante, pero su madre solo pudo atisbar parte de ese triunfo. Le hubiera gustado que hubiera vivido más tiempo para poder verlo convertido en un escritor de éxito. El éxito de las ventas de Carrie en Rústica fue posterior a su muerte, y él debió de sentir remordimientos porque nunca llegaría a verlo llegar lejos. Fue un funeral triste. Stephen estaba destrozado, sobre todo cuando se enteró tras la muerte de su madre de que los $5 que le enviaba por semana para que fuese a la universidad le suponían pasar sin comer. Pero también se dio cuenta de que había heredado mucho de ella. Ruth trabajaba mucho y era perseverante, y con aquellas mismas cualidades él había conseguido lo que quería. Pero Stephen tenía que luchar contra otro demonio. ¿Llegaría a ser un número 1? En 1973, Stephen King, entonces con 26 años, recibió un anticipo de $200.000, 215.000 euros, en concepto de derechos por las ediciones en Rústica de Carrie, un libro que inicialmente había tirado a la papelera. Pasó de ser un profesor de inglés con dificultades para llegar a fin de mes a escritor publicado con suficiente dinero para dejar su trabajo y hacer lo que había soñado desde que tenía 11 años, dedicar todo el tiempo a escribir. Aquello le permitió por primera vez en su vida satisfacer sus caprichos. Recuerdo que, cuando aún no estaba licenciado, decía que cuando vendiese su primera novela se iba a comprar un Cadillac rosa descapotable, creo, y que iba a darse una vuelta por el campus en su flamante coche. King decidió no comprárselo rosa, sino rojo, blanco y azul. Aunque era lo suficientemente humilde como para no ir con él cuando iba a ver a sus amigos de Durham. Y llegó con aquella especie de coche de choque, todo oxidado, un coche feísimo. Le daba vergüenza venir a casa con aquel Cadillac, despampanante, rojo, blanco y azul. Así que vino con aquel coche de $100. El dinero no cambió tanto a Stephen. Seguía siendo modesto y todavía tenía miedo de no llegar a ser nunca un escritor de éxito. Con Carrie, pensaba, quizás había tenido suerte, pero no sabía si llegaría a estar siempre entre los primeros. No era tonto, y creo que pensó, lo he conseguido, pero todavía puedo perder. Voy a disfrutarlo mientras dure. Stephen escribía constantemente y producía unas 1500 palabras al día. La inspiración le venía de la gente que conocía, de los incidentes que le ocurrían en la vida diaria en el mundo rural de Maine. Su siguiente libro, El misterio de Salem Slot, era una historia sobre Drácula ambientada en una pequeña ciudad de Maine. Le envió el manuscrito a Doubleday. La editorial compró el libro y vendió los derechos de su edición en Rústica por $500.000, 540.000 euros. De nuevo, Stephen obtuvo la mitad. Las dos primeras novelas le habían proporcionado $500.000, 540.000 euros, una magnífica cifra para un joven escritor, y todavía le quedaba la promesa de más dinero por las películas. Tras el éxito de La semilla del diablo, las películas de terror estaban de moda en Hollywood y la Columbia Pictures apostó por su primer libro, Carrie. Pero King no podía quitarse el miedo de que iba a fracasar en lo que más deseaba. Pensó que un cambio de ambiente le vendría bien para obtener inspiración, y por primera vez en su vida tenía la libertad financiera para dejar Maine. En el otoño de 1974, los King se subieron a su nuevo Cadillac y se dirigieron hacia Boulder, en Colorado. En Boulder, Stephen tuvo dificultades para centrarse en el trabajo. Empezaba una historia tras otra, pero nada cuajaba. Pensando que quizás le vendrían bien un par de días de descanso, preguntó a los lugareños dónde podían pasar él y su familia un fin de semana tranquilo, y la gente le recomendó el Hotel Stanley en Estes Park. El hotel estaba a punto de cerrar para la temporada de invierno. Se registraron en recepción y prácticamente tenían el hotel para ellos solos. La imaginación de King empezó a trabajar a toda máquina. Paseando por el pasillo, se fijaba de repente en la manguera enroscada. Entonces su imaginación la veía caer al suelo y cobrar vida. Empezó a trabajar en la historia de un niño con poderes paranormales que peligra de ser poseído por el diablo en el hotel encantado Overlook y cuya vida está amenazada por su padre borracho.
Esta no era, sin embargo, una historia de terror más. Stephen estaba escribiendo sobre sus propias experiencias. Cuando llevas casado 3 o 4 años y hay problemas de dinero y de otras cosas, se crea mucho estrés en la pareja. Y muchas de estas cosas las reflejé en la novela que estaba escribiendo, El Resplandor. Allí escribí sobre el alcohol, sobre la rabia, sobre muchas de las cosas que sentía en aquel momento. King terminó El Resplandor en Colorado. Aunque Boulder le había servido de inspiración, el corazón de Stephen estaba en el este. Echaba de menos las pequeñas ciudades de Nueva Inglaterra. En 1975 él y su familia regresaron a Maine. El segundo libro de Stephen, El misterio de Salem Slot, se publicó por Halloween e inmediatamente después salió la versión en rústica. El libro se vendía bien entre los lectores del terror de ficción, pero a finales de 1976 un nuevo público descubriría a Stephen King con el estreno de la película Carrie, protagonizada por Sissy Spacek. Carrie fue todo un éxito de taquilla. Se había hecho con menos de $2 millones y la recaudación ascendió a $30 millones solo en los Estados Unidos. A Stephen le encantó, le fascinó lo que había hecho el director Brian De Palma con la película y le entusiasmó el haber conquistado a un nuevo público. Además, con el éxito de Carrie, Hollywood se rindió a sus pies. Lo que hizo la película fue darle una fama a un escritor como Stephen King que jamás habría conseguido con los libros. Si quieres obtener un público de no lectores, una película como Carrie puede conseguir que entren a las tiendas. El elevado número de ventas le dio a Stephen la confianza para pedirle a Doubleday que publicase algunos libros que había rechazado antes de publicar Carrie. Stephen deseaba ver publicada la primera novela que había escrito, Rabia. Se trataba de la historia de un estudiante que toma por asalto su escuela y toma a sus compañeros por rehenes. Sin embargo, Doubleday no quería saturar el mercado con su nombre, así que convenció a la editorial que le publicaba los libros de bolsillo para que publicase Rabia bajo el seudónimo de Richard Bachman. Rabia, de Richard Bachman, salió a la venta, pero fue un fracaso total. Nadie esperaba leer un libro de un tal Richard Bachman, y creo que se sintió un poco decepcionado. Lo que la gente esperaba era el siguiente libro de Stephen King, así que en 1977 Doubleday publicó El Resplandor. Se vendieron 50.000 libros de tapa dura, y de esta forma, Stephen King entró en una nueva categoría de escritores, pues aquel era su primer éxito de ventas en cartoné. Los 3 primeros libros de Stephen King fueron todos bestsellers, y el cuarto, La danza de la muerte, publicado en 1978, sería su obra maestra. Este libro es quizás el favorito de sus lectores, ha sido el que mayor demanda ha tenido. Esta edición cuesta unos $1.200, unos 1.300 euros. La danza de la muerte es, en términos de la ficción de Stephen King, su obra maestra. En este libro descubrimos a un hombre que puede describir detalladamente a sus personajes de una manera muy parecida a como lo hacía Dickens. La danza de la muerte es una novela apocalíptica sobre una epidemia de gripe que mata a la mayor parte de la población. Los supervivientes se ven envueltos en una batalla del bien contra el mal. El manuscrito original tenía 1.200 páginas y pesaba 5,5 kilos. Doubleday se negó a publicarlo hasta que Stephen le quitase 400 páginas. Stephen le había hecho ganar millones a Doubleday y creía que tenía derecho a decir la última palabra. Pero la editorial insistió. Para empeorar las cosas, tenía un contrato por el que recibía un sueldo que le iban aumentando de vez en cuando y apenas veía su parte de los beneficios. Pero lo que le enfadó de verdad a Stephen fue cómo trataron los ejecutivos de Doubleday a su escritor número 1. Cada vez que venía a Nueva York a verme y a hablar de un manuscrito, e íbamos andando por los pasillos, aparecía algún directivo que no le reconocía, y yo tenía que presentárselo. En 1978 dejó Doubleday y negoció un trato con la New American Library, su editorial en cartoné. La editorial le dio $2,5 millones, unos 2.750.000 euros por adelantado por los 3 libros. Muchas cosas habían pasado desde que 7 años antes aquel escritor había llorado de alegría al recibir $2.500 en concepto de adelanto por Carrie. Jamás volvería a ser un escritor con dificultades, tenía dinero y fama, pero pronto se habría de dar cuenta de que la buena suerte tenía un precio. En 1978, Stephen King, de 31 años, era el escritor más leído de Estados Unidos. Sus 4 primeros libros le habían hecho millonario. Ahora Stephen, su esposa Tabitha y sus 3 hijos podían vivir donde quisieran.
pero decidieron quedarse cerca de su hogar de origen, Maine. Alquilaron una casa a las afueras de Bangor, en Orrington, al lado de una carretera en la que no tardarían en descubrir el peligro. De hecho, habían muerto tantos animales atropellados por los camiones que había un cementerio para ellos en el bosque situado detrás de la casa de Stephen. Algún niño cogía un carrito, metía al animal, lo transportaba hasta aquí y se celebraba la ceremonia. Se excavaba la tumba, se enterraba, se ponía un cartel y luego se hacía una pequeña fiesta. Cuando Smaky, el gato de la familia, fue atropellado, también lo enterraron aquí. Y luego los King sufrirían la peor pesadilla de cualquier padre, pues su hijo más pequeño estuvo a punto de morir en la carretera. Igual que muchos de los peores temores de Stephen King, la historia se convirtió en novela, Cementerio de Animales, la historia de un padre que rescata a su hijo de entre los muertos y debe sufrir las consecuencias. En el libro muere atropellado un niño de 2 años y me costó muchísimo seguir adelante leyéndolo. Stephen, que era un padre entregado, se sintió horrorizado de lo que había escrito. Metió el manuscrito en un cajón durante 3 años y no lo volvió a tocar. Empezó a escribir otro libro, La Zona Muerta, una historia basada en la ansiedad que le producía todo su talento y los problemas derivados de él. A medida que iba creciendo la popularidad de Stephen, sus lectores se obsesionaban más. A veces aparecían por su casa para pedirle dinero. A Stephen le parecía cada vez más difícil mantener la intimidad. Una vez le dije que La Zona Muerta era una novela autobiográfica. La Zona Muerta es el lugar donde se encuentra esa persona que tiene un don que en cierto sentido le complica la vida, porque todo el mundo le pide un poco de ese don. Do you know me? It's frightening how many novels of suspense I've written. Stephen pasó a hacer anuncios publicitarios y a los estudios de Hollywood. Sus libros eran adaptados a películas casi tan pronto como salían a la venta. En 1979 se estrenó El Resplandor, de Stanley Kubrick. A King le encantan las películas y va mucho al cine. Así que cuando Kubrick le hizo la oferta, se mostró inicialmente muy entusiasmado porque conocía el trabajo de Kubrick y tenía grandes expectativas. La película fue todo un éxito, una de las que mayor dinero le reportó a la Warner Bros. En toda su historia. King pensó que la película era visualmente sorprendente y terrorífica, pero que Kubrick había ignorado un tema importante del libro, la desintegración de la familia. Kubrick pasó por alto el verdadero trasfondo del libro y decidió crear su propia historia, basada en la locura de Jack. Pero no contó la historia como él la había escrito. King tenía ya bastante influencia y pidió que desde entonces se le consultase quién quería que dirigiese sus historias. Desconfiaba de Hollywood y quería mantenerse a cierta distancia del mundo de las estrellas. Además necesitaba intimidad y también seguridad, pues sus seguidores lo acosaban. En 1980 compró una mansión victoriana en Bangor, en Maine. Los obreros tardaron 3 años y medio en arreglar la casa de 126 años. El chico, que se había criado en una casa sin tuberías, tenía ahora una piscina cubierta de 14 metros. Y al verdadero estilo de Stephen King, tanto dentro como fuera de la casa, hay murciélagos. Tenemos murciélagos en casa porque es una casa muy vieja. Yo soy la encargada de controlarlos. Los cojo y los echo fuera. Los murciélagos chillan y salen volando. Una vez en la intimidad de su hogar y de su familia, la producción de King se disparó. Entre 1980 y 1984 publicó 14 novelas. Todas estaban entre los libros más vendidos y además escribió poesía, obras de teatro, guiones y relatos cortos. Algunos de los trabajos de King, como El Resplandor, empezaron a enseñarse en las universidades. Pero no todo el mundo le admiraba. Los críticos literarios a menudo ponían sus libros por los suelos, diciendo que era un escritor de poca monta que producía libros por dinero. Y lo que era peor para Stephen era que en muchas bibliotecas de los colegios estaban prohibiendo sus libros. La alarma saltó cuando, tras una serie de tiroteos en varias escuelas, se dijo que estos actos se inspiraban en la novela de Stephen King, Rabia, que se había publicado bajo un seudónimo de todos conocido por entonces, Richard Bachman. Si hay algo que lamento de mi carrera, es haber publicado la novela Rabia. Al parecer,
Varios chicos que mataron a sus profesores o tuvieron a sus compañeros como rehenes habían leído ese libro. Ocurrió con un chico en Kentucky y en varias ocasiones más. Pero King no se arrepiente de ninguno de sus otros libros. De hecho, es uno de los principales defensores de la libertad de expresión. Y en 1986 encabezó una campaña contra la prohibición de los libros en una concentración celebrada en Virginia Beach. Ese mismo año Stephen se haría conocer como alguien más que el rey del terror. Uno de sus relatos cortos, El cuerpo, se estrenó en el cine bajo el nombre de Cuenta conmigo, de Rob Reiner. None of us could breathe. Somewhere under those bushes was the rest of Ray Brower. Esta historia, que marca su mayoría de edad como escritor, estaba ambientada en Maine y se basaba en un incidente real que le había ocurrido a Stephen en la infancia. Sus 4 protagonistas son réplicas de sus amigos de Durham. La película hizo que Stephen recordase con nostalgia ciertas vivencias. Cuando se estrenó la película nos dijo, dejadme que respire un momento, no puedo hablar ahora. Se fue durante unos 20 minutos. Se quedó allí fuera reflexionando. Tardó todo ese tiempo en recuperarse porque para él, volver a vivir aquello había sido una experiencia muy dolorosa. A finales de los años 80, Stephen King había vendido más de 100 millones de libros. Era uno de los escritores con mayor poder en las editoriales y en Hollywood. El que se describía a sí mismo como el paleto de Maine tenía un imperio que incluía películas, libros, series de televisión, CDs y casetes de sus historias. Le estaba costando hacer que avanzase por la habitación y agarrar a David. Aquella historia de un pobretón que alcanza la fortuna parecía el argumento de una película de Hollywood. A diferencia de lo que ocurría en las historias de ficción que escribía, parecía que estaba destinado a vivir una vida feliz hasta un desafortunado día en junio de 1999. A finales de los 80, Stephen King tenía una influencia considerable en el mundo literario y en Hollywood. Llevaba publicados más de 30 libros, 16 de los cuales se habían adaptado al cine. La inspiración de muchas de las historias procedía de lo que ocurría en las pequeñas ciudades de Maine. Y ya que Maine le había reportado tanto bien, tenía que agradecérselo de alguna manera. En Bangor no había un campo adecuado para celebrar la liga de béisbol. Su hijo más pequeño, Owen, era un buen lanzador y Stephen, un seguidor de toda la vida del béisbol, decidió que era el momento de saltar al campo de la acción. Se le ocurrió hacer un campo para la liga infantil, aquí en Bangor. Lo quería pagar todo de su bolsillo, porque quería que los chicos tuviesen un campo donde jugar. Stephen tampoco se olvidó de la importancia que había tenido la biblioteca pública en su formación como escritor. Con Tabitha como presidenta, ambos encabezaron una campaña para recaudar fondos para ampliar la biblioteca de Bangor. Además, aplicó de forma positiva un sueño que había tenido de pequeño de convertirse en estrella del rock comprando la emisora local de rock, la WZON, para asegurar su supervivencia. On rhythm guitar, Stephen King. Y él, junto a otros escritores, entre ellos el columnista Dave Barry, hicieron una gira bajo el nombre de Rock Bottom Remainders para recaudar fondos para la alfabetización de Estados Unidos y para otras causas. El mayor miedo de Stephen era que de repente todos los miembros del grupo parasen y le dijesen, hazte un solo. Aparte de los solos, parecía que Stephen había superado muchos de los temores personales que le torturaban. Nunca más había tenido que luchar para ganarse la vida o preocuparse por el fracaso o su incapacidad para ser el padre o el hombre de familia que deseaba ser. Podía escribir por el simple placer de hacerlo, y sus obras ganaban cada vez más respeto. La película Misery, de 1990, basada en su novela de 1987, fue candidata a 4 Oscars de la Academia. Misery narra la historia de un escritor que abandona el género al que siempre se había dedicado para probar algo nuevo, pero que a causa de una mala jugada del destino es secuestrado por la que se autodefine como su fan número 1, una mujer terrorífica, que se niega a soltarlo hasta que escriba una novela más para ella. I'm sorry, Paul, this is all wrong. What? You'll have to do it over again. It's not worthy of you. Throw it all out. Except for that part of naming the gravedigger after me. You can leave that in. I really value your criticism.
but maybe we're being a little hasty here. El excesivo celo de sus fans no era algo desconocido para Stephen. A pesar de las medidas de seguridad, una noche de abril de 1991, alguien entró en su casa mientras que estaba fuera y Tabitha se encontraba sola. Entró por la ventana y dijo que tenía una bomba y que me iba a matar. Yo dije, y salí por la puerta más cercana en pijama. Pero si este tipo de acoso era el inconveniente de la fama, Stephen King al menos supo sobrellevar el éxito mejor que otros. El público no parece cansarse de sus historias. A lo largo de los años 90, sus libros continuaron estando entre los más vendidos y sus miniseries de televisión fueron grandes éxitos, y gracias a algunas adaptaciones cinematográficas como Dolores Claiborne y Cadena Perpetua, empezó a ganarse el respeto de un escritor serio. Ha habido un cambio importante en los últimos 10 años. La gente lo consideraba antes como un escritor que ganaba dinero, pero ahora creo que mucha gente lo ve como un escritor importante. En 1999, King había conseguido más cosas de las que había podido soñar. Más de 300 millones de copias de sus libros estaban en circulación por todo el mundo. Tenía dinero, fama y su reputación iba en aumento. Sus hijos habían crecido y se habían ido de casa, y él y Tabitha afrontaban una nueva fase de su vida. Pensaron en comprar una casa en Florida, lejos de los crudos inviernos de Maine, donde retirarse a descansar. Pero en junio, el hombre que se había ganado fama como el rey del terror, pasó él mismo a convertirse en protagonista de una historia terrorífica. Stephen fue atropellado por un coche cerca de su casa de Maine. Estaba gravemente herido, quizás más grave de lo que la prensa se pensaba. Steve estuvo a punto de perder la vida. Uno de los médicos que lo atendió dijo que se había sorprendido de que hubiese logrado sobrevivir. Stephen tenía heridas en los pulmones, se había roto una pierna, algunas costillas y la cadera. Estuvo hospitalizado varias semanas, durante las cuales se sometió a diversas operaciones y tras las que perdió más de 50 kilos. Pero finalmente se encontró lo suficientemente bien como para asistir al estreno de su nueva película La Milla Verde, a finales de 1999. Stephen declaró en una ocasión que su peor pesadilla tras el accidente había sido el no ser capaz de volver a escribir. Para un hombre que había dedicado toda su vida a escribir y que era entonces el escritor más famoso, aquel sería el trágico final de una carrera notable. Pero a finales de 1999 estaba de nuevo en su escritorio, sacando de la máquina de escribir más historias, escribiendo un nuevo capítulo de una vida sorprendente. Lo que verdaderamente temo en mi trabajo es no saber cuándo deberé parar. A menos que los años le hagan calmarse un poco, seguirá escribiendo el mismo tipo de libros. Sí, susurró alguien. Es él. El escritor que descubre cuál es cada uno de nuestros temores. Y aquel pensamiento, al igual que muchas de las cosas que le habían ocurrido desde que su madre... Su capacidad de trabajo es sorprendente, no solo en términos del volumen de libros, sino también en la elaboración de las historias. En la descripción de personajes, creo que es uno de los mayores novelistas de todos los tiempos. Le empezó a cambiar la cara. Hay una percepción generalizada de que Stephen King es un cronista de la segunda mitad del siglo XX y que señala que la gente seguirá queriendo leer sus libros dentro de 50 o de 100 años. Como si su mente y su cuerpo se hubieran transformado en una especie de tubo. Está ahí. Sé que está ahí.